El magistrado Luis Gilberto Ortegón es el presidente del Tribunal de Cundinamarca. Magistrado Ortegón, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Ortegón, tengo varias dudas sobre este fallo, que me parece un poquito exótico. ¿Quién presentó la demanda? Pues la denuncia, la acción de tutela, inicialmente la presentaron una ciudadana que en el momento voy a verificar los nombres, Néstor, ¿me permite? Pero es decir, ¿hay una tutela y hay unas personas que presentan la tutela? Sí, señor, se presentó una tutela que se falló el 5 de octubre del año 2020. Posteriormente fue aclarada por la misma magistrada Nelly Villamizar. Y este año, en febrero, confirmada por el Consejo de Estado. En ese contexto, la magistrada profiere un auto para verificar el cumplimiento de esa acción de tutela, dicta la medida cautelar a que se hace relación y le da unas órdenes precisas al gobierno nacional y a las autoridades territoriales. Pero para doctor efectos Ortegón, ¿es en consecuencia una tutela vieja presentada en otro contexto? En el contexto de unas marchas que se iban a realizar en el mes de octubre del año 2020, en el que se garantizaba precisamente el derecho fundamental de las personas a marchar y para lo cual se deberían adoptar las medidas necesarias en ese momento. ¿Y cuál es el sentido, doctor Ortegón? Perdóneme, es que no entiendo esa parte. Coger una tutela vieja presentada en un contexto y en unas circunstancias diferentes, con unos protagonistas diferentes, y fallarla 6 meses después, fallarla en otro momento del tiempo, en otro momento de la historia. Este no es un fallo, es una medida. Aquí lo que está abriendo es un incidente para verificar el cumplimiento de esa tutela. Y dentro de ese contexto es que profiere la decisión la magistrada. Allá dentro de su leal saber y entender, ella lo considera que se hagan los presupuestos para abrir el incidente y tomar esas decisiones. Es decir, esta decisión del Tribunal de Cundinamarca, ¿es de oficio? Este auto es de oficio y el mismo auto lo dice. Y nosotros emitimos un comunicado en ese sentido, que fue este auto lo profirió de oficio la honorable magistrada. Entiendo que estos son temas técnicos, pero es por lo menos, magistrado Ortegón, exótico una tutela de oficio. No es tutela de oficio, es el seguimiento al cumplimiento de la acción de tutela y ella le da alcance al decreto 2591 de 1991 para efectos de verificar el cumplimiento del mismo. Y eso es lo que en efecto hace la doctora Villamizar. No nos detengamos en los tecnicismos, si me parece exótico o no, que sea una tutela vieja fallada de oficio con una medida cautelar 6 meses después. ¿Cuál es el sentido, doctor Ortegón, de esta decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre el fallo en este momento, el día del paro? El sentido es el que se expresa en la parte resolutiva del auto. Abrir el incidente de desacato para que se den los informes pertinentes y verificar el cumplimiento, dictar la medida cautelar en virtud del cual se suspendieron las marchas hasta tanto se den las condiciones, según la honorable magistrada, y ordenar a las autoridades que se le dé una amplia difusión al mismo. Ese es el contexto, ese es el sentido de la decisión objeto de este tema. Es decir, magistrado Ortegón, ¿hoy no puede haber marchas? Pues eso tendría que analizarlo la honorable magistrada. Si las marchas las hay, ella tendrá que hacer el análisis pertinente. En principio, lo que tendrían que hacer las autoridades, en el evento de que salgan las personas a marchar, los ciudadanos a marchar, que es su derecho constitucional, pues será brindarle la protección adecuada. Sí, el fallo pues ya evaluará, la honorable magistrada evaluará los efectos de la decisión de los ciudadanos. Doctor Ortegón, ¿quién tiene que cumplir esta decisión, este auto del tribunal? En principio las autoridades nacionales, distritales y territoriales.
porque ¿Y qué ellos tienen que aquí es cumplir? ¿Cuál es la orden para las autoridades nacionales o locales? la orden en concreto es darle difusión al fallo y pues brindar las garantías necesarias. Ordenar exactamente eso, difusión al fallo y pues por lo demás está contenido en el auto objeto de esta entrevista. Sí, doctor Ortegón, ¿quién tomó la decisión? La decisión la toma la doctora Nelly Villamizar como magistrada ponente, quien es la encargada de hacer el seguimiento al cumplimiento de la acción de tutela por mandato constitucional. Sí. ¿Y qué sentido tiene el comunicado que emiten después los magistrados del Tribunal de Cundinamarca apoyando la decisión de la magistrada Villamizar? Pues el comunicado simplemente hace una presentación textual de lo que hizo la honorable magistrada en su decisión. No está apoyando ni defendiendo, pero lo que está diciendo lo que ocurrió para que se observen en condiciones claras frente a lo que ocurrió. Y sucintas, ¿no? Sí. Porque pues la decisión de la doctora tiene más de 40 hojas, el comunicado tiene una página. Sí, doctor Ortegón, pero en uno de los párrafos de ese comunicado dicen ustedes que los derechos a la reunión y manifestación al tener lugar en espacio público inciden en los derechos y deberes de otros ciudadanos, y luego dicen que aun cuando la protección a esta libertad es amplia, la jurisprudencia ha señalado que la determinación de la validez de las limitaciones a estos derechos está a cargo de los jueces constitucionales. Es decir, doctor Ortegón, que vía tutela sí se podría ordenar que se suspendan derechos fundamentales como el derecho a la manifestación, a la protesta pacífica. Pues los jueces de la República tienen como mandato constitucional y legal garantizar la protección y efectividad de los derechos constitucionales. Cuando los derechos entran en colisión, entonces hay que hacer test de ponderación, juicios de ponderación para verificar cuál derecho prevalece sobre cuál. No se trata de la negación de un derecho, sino el peso específico del derecho en un momento concreto y determinado, cuando hay esa colisión de derechos. Sí, y seguramente ese fue el análisis que hizo la honorable magistrada en su decisión. ¿Qué sentido tiene emitir una decisión judicial que no es posible cumplir? Es decir, usted puede en un papel decir, se prohíben las marchas, pero la realidad es otra, y las hemos venido reportando desde muy temprano aquí en Blue Radio. Hay marchas y manifestaciones en varias ciudades del país. ¿Tiene algún sentido emitir una decisión judicial que en la práctica no es posible cumplir y las autoridades tampoco pueden hacer cumplir? Pues en principio las decisiones judiciales deben cumplirse y respetarse por los ciudadanos y por las autoridades, por todos nosotros. Si no estamos de acuerdo, pues hay los medios para ejercer nuestro derecho de contradicción a las decisiones. En ese caso, pues el análisis concreto le corresponde hacerlo a la doctora Nelly Villamizar. Magistrado Ortegón, pero en una parte del fallo dice que esta medida cautelar se toma, pues esta petición de aplazamiento de las marchas se toma hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño. Por supuesto, la inmunidad de rebaño estamos lejos de ella, pero el protocolo de bioseguridad es el punto sobre el cual le quiero preguntar, porque los organizadores de la marcha dicen que ellos van a tomar todas las medidas de bioseguridad, que se van a poner los tapabocas, que van a guardar la distancia, en fin, eso significaría que podría hacerse las marchas sin ir en contra de la decisión del tribunal. Pues esa es una decisión libre de los ciudadanos. Quien le corresponde evaluar ese tema en concreto para saber si se cumplió o no se cumplió la medida y el alcance de la medida de acuerdo con los informes que den las autoridades, esa en principio la doctora Nelly Villamizar y a la subsección B de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ellos son los que tienen que hacer ese tipo de evaluaciones en concreto en relación con la medida y lo que
los efectos que se desprendan de la misma. Sí. Término que debe Doctor ser Ortegón, una decisión que debe ser máximo en unos 10 días. ¿hoy yo puedo salir a las manifestaciones, a las protestas, al paro? Pues es su decisión, Néstor, de salir, su derecho constitucional. Pero le pregunto, usted en su lealtad debería a entender. usted, que es el presidente del tribunal que toma esta decisión. No tomo, discúlpame, Néstor, no, el presidente ni el tribunal en pleno toma la decisión. La decisión la profiere la doctora Nelly Villamizar y es a ella quien le corresponde verificar el cumplimiento de su decisión y hacer el análisis de fondo. Discúlpame por la respuesta. ¿Usted cree, doctor Ortegón, que una magistrada del Tribunal de Cundinamarca tiene competencia para prohibir un paro? Ese es un análisis que a mí como magistrado, como autoridad, como juez y como ciudadano me toca respetar. Es un tema que yo tengo que respetar porque es el principio de autonomía judicial y la magistrada en su leal saber y entender, ella en su criterio consideró que esa era la decisión correcta. Yo no puedo entrar a cuestionar ni hacer pronunciamientos de fondo con relación a la decisión de la colega Nelly Villamizar. Claro, le pregunto porque quiero saber, la gente que quiere protestar hoy, que está en plan de protestar hoy, ahora se encuentra de frente con esta decisión vía revisión de una tutela, con que el Tribunal de Cundinamarca manda el mensaje que no. Es decir, ¿solamente podría haber protestas en Colombia cuando logremos la inmunidad de rebaño, doctor Ortegón? Néstor, esa decisión no me corresponde tomarla a mí. Yo lo único que puedo decir es que me toca respetar la decisión que profirió la magistrada en ejercicio de sus funciones. Sí, magistrado, pero supongamos que se incumple esta medida cautelar de la magistrada, que la magistrada decide que se incumplió. ¿A quién sanciona? ¿A la alcaldía o a los ciudadanos? ¿Y con qué tipo de sanción? Ella tiene que hacer un análisis de los informes que presenten las distintas autoridades y de acuerdo con su análisis, pues determinará si hay lugar a las sanciones y a qué sanciones se pueden ver abocadas quienes están comprometidos en esa decisión. Esa decisión puede ser inclusive multas, según la ley, pero esa es un tema que solamente le corresponde determinar a la magistrada Nelly Villamizar. Ella es la que tiene que hacer en concreto el análisis de las situaciones que se presenten, de los informes, y ella con las salas, porque ese proyecto debe ir a sala, de la subsección B de la sección cuarta, determinar si hubo incumplimiento o no hubo incumplimiento de la medida cautelar que se dictó. Sí, esto es el camino. Doctor Ortegón, esto es técnico, jurídico, pero es importante. En Colombia, una tutela o un auto de tutela de un magistrado del tribunal puede suspender derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la protesta. Pues los derechos fundamentales en sí no son derechos absolutos, porque mi derecho termina donde comienzan los derechos de los demás, una regla. Libertad termina donde libertad comienza donde terminan las libertades de los demás. Escuchan ustedes al presidente del Tribunal de Cundinamarca que ha tomado esta decisión vía un auto de tutela. Gracias, doctor Ortegón, por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.